Primero, buenas tardes. Les damos una cordial bienvenida, muy breve, a esta conferencia con la que retomamos las actividades del Seminario Universitario de Gobernabilidad y Fiscalización. Con mucho orgullo, de verdad, podemos decir que este seminario está en la facultad y pese a los problemas que nos ha tocado vivir y al cerrar la universidad y que no veníamos a clases y todo, esto no paramos. Tan no paramos que vamos produciendo un cuaderno de cada una de las pláticas. Pero bueno, ese es otro boleto. Por lo pronto, esta tarde nos acompaña el maestro Joaquín Navarro Perales, quien colabora con diversos proyectos en la Coordinación de Universidad Abierta y Educación Digital, COAED, y en especial en proyectos en los que la inteligencia artificial es imprescindible en los procesos educativos. Es una muy breve presentación. Ante la presencia de las tecnologías de la información y comunicación, especialmente en las universidades como la UNAM y los centros de enseñanza del país, es muy importante conocer las oportunidades y los riesgos que la inteligencia artificial nos presenta. El título de la plática de hoy: Inteligencia Artificial y Educación. Oportunidades para la comunidad de la Facultad de Contaduría y Administración. Es una muestra de la relevancia de conocer sobre estos desarrollos destinados a mejorar las habilidades formativas de los universitarios del país. Le pido a la maestra Cristina Barajas, secretaria técnica del seminario, nos presente una breve síntesis curricular de nuestro invitado. Claro que sí, doctor. Les comento que el maestro Joaquín Navarro Perales es maestro en Ciencias en Ingeniería Eléctrica por el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, el CINVESTAB, del Instituto Politécnico Nacional. Es doctorante en Ciencias de la Computación en la Universidad Internacional de La Rioja y estudiante de Pedagogía en el Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra universidad. Actualmente es académico en la Coordinación de Universidad Abierta y Educación Digital, COAED, como ya lo señaló el doctor Adam, donde su trabajo y líneas de investigación se centran en inteligencia artificial en la educación, el aprendizaje autónomo y la alfabetización digital. También imparte cursos de formación docente. Es profesor de licenciatura en nuestra Facultad de Contaduría y Administración y es autor de diversos artículos y capítulos de libro. Colabora en actividades de divulgación científica y tecnológica como parte de Serendipia, Asociación Civil y Clubs de Ciencia México. Está interesado en las intersecciones entre tecnología y educación, tanto en los aspectos técnicos como en su impacto ético y social. Antes de cederle la palabra al maestro Joaquín Navarro Perales, nada más quisiéramos verificar que esté la presentación. ¿O Joaquín, quieres iniciar en lo que los técnicos acaban de acceder a tu presentación, por favor? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Es un gusto estar aquí con ustedes. Antes que nada quisiera agradecer al Dr. Adam por esta invitación y por su hospitalidad. Vamos a comenzar sobre este tema de la inteligencia artificial y vamos a hablar directamente sobre sus relaciones con la educación, ya que la inteligencia artificial es una disciplina que se puede vincular con la salud, por ejemplo, con el urbanismo, con el arte, con distintas disciplinas. Y en este caso específico lo vamos a vincular con la educación. Mientras la presentación se coloca, les voy adelantando cuál va a ser el contenido de la conferencia. Vamos a dividirla en 3 secciones. Primero vamos a comenzar hablando sobre qué es la inteligencia artificial. Esto puede ser
confuso muchas veces, porque es una disciplina a partir de la cual se interrelacionan otras disciplinas. Hay una influencia directa desde las matemáticas, por ejemplo, desde la filosofía, desde la neurociencia, la psicología cognitiva, etc. Entonces, a pesar de que sea un poco difícil definir esto, vamos a revisar algunas definiciones que ya están hechas por expertos de inteligencia artificial para poder saber de dónde partimos. Después de eso, lo que vamos a hacer es analizar qué impacto ha tenido la inteligencia artificial en educación. Vamos a hacer un breve recorrido desde las primeras aplicaciones que se utilizaron y cómo han ido evolucionando hasta la actualidad, para finalmente poder vincular de manera directa la inteligencia artificial en el contexto de nuestra facultad, ¿sí? ¿Cómo es que podría beneficiar a la comunidad de la Facultad de Contaduría y Administración? Entonces, así es como vamos a dividir la sesión. Muchas gracias. Muy bien, entonces vamos a comenzar. A pesar de que todavía no está la presentación, me parece que podemos comenzar con la primera parte del contenido. Y es lo siguiente. Quisiera primero preguntarles, los presentes en esta sala, ¿quién ha utilizado inteligencia artificial? Levanten la mano, por favor. Perfecto. Entonces, tenemos la mayor parte de manos levantadas. Y en este caso, tal vez en los últimos años ha habido bastantes aplicaciones populares. Quisiera comenzar hablando de algunas de ellas en las que basamos inteligencia artificial y muchas veces no es tan explícito. Por ejemplo, cuando utilizamos nuestro correo electrónico, desde allí ya estamos utilizando inteligencia artificial, aunque no sea algo tan claro. ¿Por qué? Hay una función que se llama filtro de spam, y esto nos ayuda a clasificar los correos deseados de los no deseados. Entonces, desde allí ya hay inteligencia artificial, pero pues no es algo tan explícito. Y otro ejemplo que tenemos es cuando, por ejemplo, vemos películas o series en algunas de las muchas plataformas que existen. Allí también se utiliza inteligencia artificial, porque nos aparecen algunas recomendaciones al final, ¿verdad? Terminamos una película y nos aparece alguna sugerencia de alguna que nos pudiera interesar. Esto ocurre con las redes sociales, ocurre con esas plataformas de streaming, etc. Entonces también hay inteligencia artificial allí. Entonces podríamos comenzar a nombrar a la inteligencia artificial como algo que está presente en el día a día. Muy bien. Vamos a continuar a partir de la presentación. Muchas gracias. Entonces, gracias. Perfecto, gracias. Entonces, aquí están las tres partes que ya fueron mencionadas. La pregunta sobre el uso de inteligencia artificial, y justo aquí están los ejemplos que les nombraba. El correo electrónico por un lado, y por otro lado, estas aplicaciones que nos dan recomendaciones, ya sea de series, películas, artículos que vamos a comprar, etc. Y esto incluye a las redes sociales. Sin embargo, a pesar de que podemos ver a la inteligencia artificial como algo presente en el día a día, es importante entender qué es y desde cuándo existe, porque la inteligencia artificial nos da la impresión de que es algo muy reciente. Sin embargo, vamos a revisar esta primera definición. Les cuento un poco de la historia de esta definición. John McCarthy fue quien propuso la primera definición formal de inteligencia artificial, y esto se hizo en un congreso llamado el Congreso de Dartmouth en Estados Unidos, y esto se hizo en el año de 1956. Entonces es importante notar que ya han transcurrido varias décadas desde que se fundó el campo, y esta primera definición se refiere a la ciencia e ingeniería de hacer máquinas inteligentes, especialmente programas de cómputo inteligentes. A pesar de que
nos pueden quedar dudas de cómo se imaginaba John McCarthy a estas máquinas inteligentes, me parece que es muy rescatable notar el año de esta definición, ¿sí? Partimos desde 1956. Y ahora vamos a dar un salto muy grande en el tiempo para ver cómo se ha actualizado poco a poco esa definición. Aquí tenemos una definición actualizada al 2018 y les cuento también un poco de dónde surge esta definición. Se reunieron varios expertos en inteligencia artificial para revisar algunas de las definiciones que existían y llegaron a la conclusión de que comparten lo que muestro aquí en esta diapositiva. Son sistemas que adquieren datos, obtienen información o conocimiento de ellos y la última parte es la más importante. Deciden cuál es la mejor acción para alcanzar una meta dada. Los ejemplos que les contaba cumplen con esto. En el correo electrónico, todos los datos son varios correos electrónicos, algunos deseados y otros no deseados. ¿Y cuál es la decisión que se toma? Si algún correo es deseado o no. Por otro lado, los sistemas de recomendación que les comentaba en redes sociales, etcétera, también parten de datos, de nuestros datos de navegación. Si ya vimos alguna serie o película, si nos gustó o no nos gustó, todos esos son datos que se procesan y nos ayudan para tomar decisiones sobre si tal serie o película me gustaría. Entonces todo esto va en consonancia con esta definición actualizada. Sin embargo, nos falta todavía dar otro salto en el tiempo, porque las herramientas de inteligencia artificial que son más populares en este momento forman parte de una rama muy específica llamada inteligencia artificial generativa. Entonces, aquí por ejemplo tenemos un logotipo de una herramienta concreta. ¿Quién sabe cuál es? ChatGPT, exactamente. ChatGPT fue la herramienta que hizo más popular a la inteligencia artificial generativa, que la podemos definir como la creación de contenidos digitales, como imágenes, texto, música y textos, mediante modelos de inteligencia artificial. ¿Esto cómo funciona? Se los explico un poquito más. Aquí, como dice su nombre, generativa. Para poder crear una imagen, yo parto de una cantidad muy grande de imágenes y entonces con ciertas técnicas matemáticas puedo generar algo nuevo. Lo mismo se puede hacer con música. Parto de muchas pistas y a partir de ello puedo generar algo nuevo. Con los textos pasa lo mismo. A partir de una cantidad masiva de textos puedo generar textos nuevos, que es justo lo que hace ChatGPT. ChatGPT se hizo muy popular en los últimos años. Cuando se presentó fue en noviembre de 2022. Sin embargo, desde antes ya existía la inteligencia artificial generativa, solamente que esto fue el caso más popular. Entonces, con esto nos damos una idea de cuál ha sido el recorrido de la inteligencia artificial, cómo no es algo nuevo, pero realmente se ha adaptado hasta tener estas aplicaciones actuales, que en un momento vamos a explicar cómo es que apoyan a la educación. Pero entonces, hasta aquí tenemos un breve recorrido para poder garantizar que estamos en la misma sintonía cuando hablamos de inteligencia artificial. Muy bien, ahora, ya que hicimos este breve recorrido, vamos a hablar de qué uso se le ha dado a la inteligencia artificial en educación. Entonces, justo vamos a hacer un recorrido similar al anterior, en el sentido de desde los orígenes, muy brevemente, hasta algunas cuestiones actuales. Y para eso voy a nombrarles cuál fue la primera aplicación reportada de inteligencia artificial que apoya la educación. Al menos dentro de la literatura que yo he encontrado, tenemos este sistema llamado Scholar. Revisen por favor el año. Tenemos que está reportado en 1970. Entonces, las aplicaciones de inteligencia artificial para la educación tampoco son recientes, solamente que han evolucionado y han mejorado. Les voy a contar cómo funcionaba este sistema. Ustedes pueden ver ahí un extracto de una conversación. Hasta arriba tenemos una pregunta. ¿Qué es lo que se está preguntando? ¿Podrías indicar los principales ríos en Argentina? Esto es una pregunta que se está escribiendo, en este caso en la publicación, simulando un alumno que está preguntando eso. ¿Y cuál es la respuesta? No entiendo tu palabra indicar. Te voy a dar otra oportunidad.
Quiere decir que la máquina, entonces, con una palabra que no le quedaba clara, pues no era capaz de entender qué le estaban preguntando. Por eso da otra oportunidad. Después de eso, entonces, la persona escribe: los principales ríos en Argentina son... Y de esa manera la máquina ya entiende. Y entonces ya tenemos la respuesta. Los principales ríos en Argentina son el Río de la Plata, Paraná, Río de Uruguay, etcétera, etcétera. Si se fijan, esto no dista mucho de lo que hace ChatGPT, por ejemplo, que ya mencionaron actualmente. Nosotros escribimos algo, la máquina entiende y nos regresa una respuesta. Simplemente que en este año, pues realmente la tecnología detrás no era tan avanzada, por eso ocurría este detalle de las palabras, ¿verdad? De que no todo se entendía. Sin embargo, como les digo, ya con los avances que ha habido tecnológicamente, pues ya podemos tener conversaciones fluidas con las herramientas actuales. Pero entonces es importante tener en mente este año, ¿verdad? En 1970 ya había algunas aplicaciones en este sentido. Ahora, demos un salto en el tiempo. Levante la mano quien ha utilizado esta aplicación en algún momento. Perfecto, hay muchas manos levantadas. Entonces, esta aplicación Duolingo, ¿para qué es? ¿Cuál es su objetivo? Exactamente, aprender idiomas. Entonces, Duolingo, desde antes de que fuera tan popular la inteligencia artificial, por ChatGPT, etc., Duolingo ya integraba inteligencia artificial. Les voy a contar cómo lo hacía. Aquí, por ejemplo, está reportado en el 2020, justo antes de que se presentara ChatGPT. En este año ya existía inteligencia artificial que funcionaba de la siguiente manera. Cuando nosotros entramos a esta aplicación para aprender un idioma nuevo, lo primero que pasa es que debemos resolver un examen de diagnóstico para saber qué tanto sabemos del idioma. Si no lo hacemos, pues empezamos desde cero. Y a partir de ese momento, ¿qué pasa? Pasa algo muy similar de lo que les estaba contando de estas plataformas de películas o series. Se empiezan a recoger algunos datos, pero en lugar de que sean datos sobre si me gustó una película o no, más bien son datos sobre si en tal tema me fue bien o me fue mal. Y entonces, a partir de eso, se va haciendo una ruta personalizada. Entonces, no es lo mismo lo que yo hago en Duolingo que lo que hace otra persona aprendiendo el mismo idioma. Todo esto se va adaptando al tema que debo reforzar más, al tema que tal vez pase más rápidamente. De acuerdo con eso, entonces se van acomodando todas las lecciones en orden. Entonces, Duolingo es un ejemplo muy bueno de uso de inteligencia artificial para la personalización de este avance. Nos falta dar otro salto en el tiempo, similar al que habíamos dado anteriormente, que es ahora sí esta herramienta ChatGPT. Vamos ahora a hablar concretamente de ella. Como les decía, en noviembre de 2022, esta herramienta justo sale al público y pues ocasiona bastante interés. ¿Por qué? Porque es capaz de llevar una conversación y hablar de temas muy diversos. Le podemos pedir, por ejemplo, a ChatGPT que nos genere la letra de una canción con el estilo de algún artista que nos guste y sobre un tema que elijamos. Y realmente lo hace. Podemos preguntarle por algún tema académico, podemos preguntarle por algún consejo, digamos, de alguna opinión específica, podemos charlar de distintos temas y generalmente nos va a dar una respuesta y va a poder continuar la conversación. Entonces, esto generó bastante interés y en educación no fue la excepción. Muestro, por ejemplo, aquí uno de los ejemplos de uso que suelo ver en algunos cursos que imparto para docentes. Aquí cuento qué es lo que aparece aquí. Se le da la instrucción a ChatGPT de generar una rúbrica para evaluar un ensayo y se le dan algunos criterios específicos. Se le dan criterios a evaluar, como podrían ser la organización y estructura, argumentación, ortografía, gramática, uso de citas, etc. Y se le especifica que utiliza una escala que va desde insuficiente, suficiente, bueno y excelente. Es un ejemplo de cómo se puede utilizar esta herramienta.
¿Cuál es la clave aquí? La persona que está escribiendo estas indicaciones, pues ya debe tener contexto de qué está haciendo. Y a partir de eso se obtiene un resultado que aparece aquí, tal vez se ve muy pequeño, pero justo va obedeciendo a lo que se les especificó. Tenemos la escala de insuficiente, suficiente, bueno y excelente y los criterios, y a partir de allí entonces va generando texto que justo va en consonancia con cada grado de la escala. Por ejemplo, si leo solamente el primero, el texto carece de introducción, desarrollo o conclusión. Las ideas están desordenadas. Entonces, es un ejemplo de cómo estas herramientas pueden utilizarse para poder generar texto nuevo. Es muy diferente el hecho de pedir simplemente que genere una rúbrica a especificar todo esto ya con el conocimiento de un experto. Me parece que es un punto de partida para el uso responsable de estas herramientas. Entonces, este es un ejemplo que tenemos, esta herramienta de ChatGPT, pero podríamos continuar conversando de temas muy diversos. ¿Cómo es que ocurre esto? Como les comentaba, para que esto funcione, si yo quiero generar algo nuevo, debo partir de una cantidad muy grande ya. Si quiero generar un texto nuevo, parto de muchos textos. Y entonces, ChatGPT ya tiene una base de textos, una base masiva, y aparte de eso puede conectarse a internet y todavía tener más datos. Esto quiere decir que lo que generamos aquí es una especie de inteligencia colectiva, porque son muchísimos textos de distintas personas que están detrás de ello y a partir de ello se genera una nueva respuesta. ¿Qué otro ejemplo tenemos? Una herramienta llamada Perplexity. Levanta la mano si alguien ha utilizado Perplexity en algún momento. Ok, aquí también hay personas que la han utilizado, hay menos manos levantadas en comparación con ChatGPT. Gracias. Y Perplexity se especializa en la búsqueda de información. ChatGPT es una herramienta muy general, podemos charlar pues, de cualquier cosa y nos da una respuesta. En este caso, esta herramienta es recomendada para la búsqueda de información. Entonces, ¿cómo funciona esto? Nosotros especificamos qué tipo de búsqueda queremos hacer. Y aquí en esta imagen tenemos algunas opciones. Tenemos la búsqueda web, es decir, vamos a buscar información en internet, similar a lo que ocurriría con algún buscador tradicional, pero también tenemos, por ejemplo, la búsqueda académica. Entonces, esto se centra específicamente en revistas, por ejemplo, en artículos de revistas indexadas. Y tenemos otro tipo de búsquedas, como la social y la de finanzas. En la búsqueda social, esto se enfocaría en opiniones, generalmente en foros. Y la parte de finanzas la voy a retomar un poco más adelante. Muestro un ejemplo breve de qué es lo que podría hacer Perplexity. Si hago una pregunta como la que estoy mostrando aquí, ¿la inteligencia artificial puede ser de ayuda para la orientación educativa? Que es una pregunta ya de tipo académico. En el selector estoy especificando que quiero fuentes académicas. ¿Y qué es lo que me da como resultado? De entrada me va a regresar las fuentes en las que se está basando, cosa que de repente es una crítica hacia herramientas como ChatGPT en cuanto a esta veracidad de las fuentes. Perplexity es recomendada porque se especializa justo en este tipo de búsquedas. Y entonces aquí tenemos en la parte superior aparece que son 10 fuentes en las que se basó. Y después de eso tenemos allí los distintos enlaces, podemos entrar a cada una de las fuentes originales. Y en la parte inferior tenemos una síntesis. Podemos ver que allí tiene un título, la inteligencia artificial como herramienta de la orientación educativa. A partir de ello, entonces se va haciendo la síntesis por medio de la inteligencia artificial. Y a lo largo del texto van apareciendo números que nos van indicando de qué fuente se extrajo cada una de las partes. Entonces, quienes no han utilizado esta herramienta puede ser una buena opción especializada en este tipo de búsquedas. Muy bien, entonces con esto dimos el salto también, así como exploramos las definiciones de inteligencia artificial, también respecto de las aplicaciones de inteligencia artificial en educación, desde que se hacía en 1970 hasta dos posibilidades que tenemos actualmente. Rápidamente, una sola diapositiva sobre evidencia.
muchas veces hay dudas sobre si es bueno o es malo utilizar inteligencia artificial en educación. De repente hay argumentos sobre la dependencia tecnológica, por ejemplo, que podría causar el hecho de todo estarlo consultando estas herramientas, que es un punto válido. Tal vez se pueda utilizar de una manera equilibrada, pero por otro lado hay estudios que justo se enfocan en los beneficios de utilizar estas herramientas. Muestro aquí un metaanálisis que es un análisis de muchos estudios y les voy a contar rápidamente de esta tabla que fue reportada y es evidencia a favor del uso de inteligencia artificial en educación. Les cuento rápidamente a qué se refiere. Este es un extracto de una tabla, la tabla es un poco más grande, pero les hablaré sobre estos 4 indicadores. Tenemos, por ejemplo, en la lista que tenemos de outcomes o de salidas, tenemos el rendimiento académico. Se estudió si realmente la inteligencia artificial tiene un impacto en el rendimiento académico. Después tenemos en los estados afectivos y motivacionales. Es otra de las dimensiones que se analizaron. Después, la propensión de pensamiento de orden superior. Entonces tenemos allí ya otra dimensión que habla de procesos más complejos, procesos cognitivos más complejos. Y por último, la autoeficacia, que sobre todo es la confianza en uno mismo al momento de realizar actividades académicas. Como podemos interpretar muy rápidamente esa tabla, vamos a ir a la columna central y los valores mayores, los que tienen asteriscos, que tienen 3 asteriscos, son en los que hubo realmente un efecto considerable a favor de la inteligencia artificial. Y podemos ver en este caso que tenemos 3, en los 3 primeros, en el rendimiento académico, en la parte afectiva y motivacional y en el pensamiento de orden superior, realmente hay evidencia con una metodología ya muy específica de que la inteligencia artificial ayuda. Entonces, rápidamente podemos interpretar así esa tabla. Ahora, ya que mencionamos esto y tenemos una idea de que si hay evidencia, tenemos 2 ejemplos rápidos de cómo esto se puede utilizar en educación, es momento de aterrizar esto a nuestra facultad, porque realmente la inteligencia artificial se puede enfocar de distintas maneras de acuerdo a cada campo. Sin embargo, en las carreras de la facultad, ¿cómo se podría implementar o qué beneficio específico podría tener? Me voy a centrar en 3 ramas específicas, que son en la gestión de proyectos, en las finanzas y en la programación, que justo son reflejo de las distintas carreras que tenemos en nuestra facultad. Entonces, ¿cómo podríamos utilizar inteligencia artificial para fomentar la enseñanza y el aprendizaje sobre estos temas? Vamos a hablar de entonces estas aplicaciones más concretas. Por ejemplo, ¿qué pasa en gestión de proyectos? Voy a hablarles sobre esta herramienta específica, se llama Taskade. No es la única herramienta enfocada en gestión de proyectos apoyada con inteligencia artificial. Sin embargo, en este caso hice un ejemplo muy concreto en un curso que tomé y por eso quiero compartir esto con ustedes. Aquí les voy a leer qué es lo que le pedí a la herramienta y les voy a explicar qué fue lo que hizo. Lo que escribí fue: actúa como un gestor de proyectos. Este es un documento que contiene mi proyecto titulado Actualización de Revisión Sistemática, que es un proyecto que estaba haciendo en ese momento, y tu objetivo es planificar mi proyecto siguiendo los elementos de este documento. Considera cada objetivo particular como una etapa del proyecto. Entonces, ¿qué hice? Esta herramienta da la posibilidad de cargar un archivo. Entonces, cargué un archivo PDF que justo tenía el contenido que estoy describiendo para ver qué es lo que podía hacer esta herramienta como apoyo para la gestión de proyectos. Entonces, esta parte se ve bastante pequeña en cuanto a la letra. Sin embargo, les cuento qué es lo que hizo. Hizo un desglose de los objetivos que yo había planteado y entonces los dividió por actividades. Entonces, tenemos aquí un primer apoyo y algo importante en cada una de estas aplicaciones es que la supervisión humana es necesaria. Eso no quiere decir que así como me entregó esto, ya lo voy a hacer yo. No, realmente a mí me toca revisar, bueno, este desglose de actividades está bien, esto me convence, esto no,
Y entonces más bien esto acaba siendo como una parte de una lluvia de ideas. Y a partir de allí podemos nosotros saber qué es lo que se queda y qué es lo que no. Aquí es bastante importante nuestro juicio crítico. ¿Qué es lo que se hizo después en este ejemplo? En la parte derecha lo que pedí es si era capaz de asignar tiempos estimados a cada una de las actividades. Y entonces lo que hace después ya es asignar un tiempo específico a cada una de ellas. Y aquí ocurre lo mismo. Tal vez en algunas cosas pudiera diferir y esto tendría que adecuarse. Sin embargo, este es el potencial que puede haber para la gestión de proyectos directamente de una plataforma específica como es Taskade. Ahora vamos al área de finanzas. ¿Cómo se pueden utilizar estas herramientas para el fomento de la enseñanza y aprendizaje de las finanzas? Me voy a regresar a la misma herramienta que les comentaba anteriormente, llamada Perplexity. Y les había comentado que hay diferentes opciones para poder hacer búsquedas. Les había hablado de la búsqueda web, la que utilicé en el ejemplo anterior, que es la búsqueda académica, la búsqueda social, que se enfoca en opiniones. Sin embargo, tenemos al final otro tipo de búsqueda, que es la búsqueda de finanzas. Entonces, voy a mostrar un ejemplo breve sobre cómo se puede utilizar esa función. Aquí lo que escribí fue lo siguiente: muéstrame la evolución del ingreso neto de Apple, Microsoft y Google en los últimos 3 años. Entonces, a partir de ello, ¿qué es lo que hace esta herramienta? Primero, hace lo mismo de buscar fuentes y allí mismo las está reflejando, lo cual es un primer paso. Lo que me correspondería sería verificar que en efecto esas fuentes tengan la información por la que yo estoy preguntando. Allí aparecen las fuentes y después ya me aparece la respuesta. Aquí tienes la evolución del ingreso neto de Apple, Microsoft y Google para los últimos 3 años fiscales reportados. Allí aparece una tabla. Entonces allí dice ingreso neto en millones de dólares. Tenemos a las 3 compañías y vienen después los años de acuerdo con los datos que se encontraron. Y no es lo único. Voy a pasar a otra diapositiva porque esto se complementa de la siguiente manera. Aparecen algunos detalles por empresa, aparece el desglose de las 3 cifras por año con una breve observación. Por ejemplo, Apple ha mostrado un ligero descenso progresivo en su ingreso neto en el trienio analizado, aunque sigue mostrando una cifra muy robusta y estable para su tamaño. Después aparece Microsoft, también aparecen los 3 datos y aparece también un breve párrafo sobre Microsoft. Ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos 3 años, superando la barrera de los 100,000 millones en ingreso neto en 2024, impulsada principalmente por el crecimiento en servicios en la nube y productos corporativos. Y entonces, en el caso de Google, lo mismo, aparecen los 3 datos y aparece también un breve párrafo. Del lado derecho aparece la evolución año por año, que es lo que muestra ya de una manera muy sintética. Apple mantiene niveles altos, pero con leve disminución. Microsoft crece de forma notable cada año, mientras que Google aparece con estabilidad relativa, con aumento fuerte en 2024. Al final aparecen las referencias y entonces es otra manera de hacer búsquedas. Entonces la herramienta obtiene los datos, hace esta síntesis y esto me puede ser útil para yo comenzar con un análisis mayor. Sin embargo, ocurre lo mismo que en el caso anterior. Debemos cerciorarnos de que los datos obedezcan a lo que pedimos y a partir de ello también garantizar que estos párrafos que está sintetizando la herramienta realmente correspondan a la realidad. Allí es donde está nuestra responsabilidad en el caso de utilizar estas herramientas. Ahora vamos al tercer ejemplo, que es el de programación, que sobre todo va al lado de la carrera de informática de nuestra facultad. En este caso, ¿cómo puede apoyar la inteligencia artificial a la enseñanza y el aprendizaje de la programación? Muy bien, en este caso muestro un ejemplo concreto con ChatGPT. ¿Y qué es lo que se hizo aquí? Se puede utilizar lo siguiente.
Como ChatGPT puede manejar distintos lenguajes, también puede manejar lenguajes de programación. Entonces, lo que les voy a explicar qué es lo que aparece en este ejemplo. Dice, hice este código en C, que es el lenguaje que se utilizó en este caso concreto, para sumar los números de un arreglo. Y entonces, lo que se está preguntando aquí es si está bien que se haya hecho con ya una especificidad en cuanto a un tamaño fijo de 100. Esto es algo que el alumno está consultando de acuerdo con lo que él hizo en su código. Y también otra pregunta, ¿qué hago para que la suma esté en una función aparte que reciba el arreglo y el tamaño? También son detalles muy técnicos, sin embargo, son dos dudas específicas que el alumno tiene respecto del código que hizo. ¿Y qué es lo que ocurre después? Esto que aparece abajo es el código del alumno. ¿Y qué es lo que le responde la herramienta? Dice, buen trabajo con tu programa. Funciona correctamente para sumar los números. Vamos a revisar tus dudas. Y entonces, a partir de las dudas, va dando retroalimentación. Está bien usar un tamaño fijo de 100, que fue la primera pregunta. Y entonces ya dice que para un ejercicio básico está bien. Sin embargo, recomienda otra cosa que podría ser más útil. Y entonces explica cómo. Coloca un ejemplo y ya dice que otra forma más profesional es, y aquí ya el alumno tiene distintas opciones, por lo que podría entregarlo así y podría funcionar. Sin embargo, también se queda con la otra elección, de una manera un poco más profesional. Y sobre la segunda pregunta, también lo resuelve en cuanto a cómo puede hacer esa separación que se pedía y coloca el ejemplo de cómo podría quedar. Esto es importante por lo siguiente. Aquí, si se fijan, se junta lo mismo. El alumno también debe ser muy crítico para poder comprobar que lo que le está sugiriendo la herramienta realmente ayuda. Entonces, me parece que esto se comparte en todos los ejemplos. Por un lado, este tipo de herramientas sí nos podrían ayudar a reducir tiempos de algunas actividades. Sin embargo, todo esto mientras se haga de una manera muy crítica y se vaya validando cada paso. Entonces, son 3 ejemplos concretos sobre 3 temas que se manejan en la facultad y lo importante aquí es cómo podemos utilizar esas herramientas a nuestro favor y sobre todo de manera responsable. Muy bien. Ahora, lo siguiente me parece clave para poder englobar todos estos ejemplos y poder saber hacia dónde vamos en este caso. Miren, este es un modelo de adopción tecnológica. Este fue propuesto por Contadura en 2006, sin embargo, es bastante útil para poder situar esta adopción de la inteligencia artificial en educación. Vamos a explicar primero en qué consiste el modelo para poder saber cuál es esta recomendación de redefinición, no sustitución. Este modelo tiene 4 componentes. Si se fijan, vamos de abajo hacia arriba, empezando con sustituir, después aumentar, modificar, para finalmente redefinir. Los 2 niveles inferiores están catalogados como orientados a mejorar, mientras los 2 niveles superiores están orientados hacia transformar. Ahora, ¿por qué me parece pertinente este modelo para esta sesión? Muchas veces hay un temor por la sustitución del humano por la inteligencia artificial. Esto veo que cada vez se difunde más. Sin embargo, hay varios puntos para tener en consideración. Miren, si hablamos de sustitución tal cual, el mismo modelo nos dice que ese es el nivel más bajo. Y aquí se define cómo las tecnologías actúan como herramienta sustituta directa sin cambio funcional. Entonces, la herramienta va a ser lo mismo que se hacía, pero realmente las cosas siguen igual a grandes rasgos. Entonces, el modelo lo coloca como lo que está hasta abajo. Después vamos hacia arriba para ver los demás verbos con que se relacionan. Aumentar habla de que las tecnologías actúan como herramienta sustituta directa, pero con una mejora funcional. Las cosas ya no están igual, sino que ya hubo una mejora directa, por lo mismo ya hubo un avance. Sin embargo, ¿qué pasa con los otros 2 niveles? Los que se relacionan con transformar. En el caso de modificar, las tecnologías permiten rediseñar significativamente las actividades de aprendizaje.
Aquí nos estamos enfocando directamente en educación, sin embargo, eso se podría trasladar a otro tipo de campos. Y por último, cuando hablamos de redefinir, aquí las tecnologías permiten crear nuevas actividades de aprendizaje, antes inconcebibles. Entonces, me parece que el camino justo es la redefinición, aspirar al nivel superior. En el caso de la sustitución, realmente ni siquiera hay una mejora funcional y eso no es todo. Esas herramientas también requieren esta supervisión, porque no están libres de errores. Eso también hay que tenerlo muy presente. Y ahí es donde entra justo este juicio crítico por nuestra parte. Entonces, hablando concretamente de la comunidad de la facultad, ¿cómo podrían ayudar estas herramientas a los profesores? Precisamente el modelo nos indica que podríamos crear nuevas actividades. ¿Qué pasa si tomamos, por ejemplo, esta función de Perplexity, de finanzas, y, por ejemplo, hiciéramos grupos pequeños con los alumnos, les pidiéramos que hagan un análisis justo con estos datos que da la herramienta y después socializáramos los resultados? Entonces podríamos crear nuevas herramientas. También se podría hacer, por ejemplo, en el lado de programación o en el lado de gestión de proyectos, justo utilizar estas herramientas para crear actividades nuevas. ¿Qué pasa con los alumnos por el otro lado? En este caso, pueden también, los conocimientos que ustedes están construyendo, también pueden tomar este tipo de herramientas para poder fortalecerse. Si volteáramos este miedo de la sustitución y pensáramos, bueno, yo como estudiante estoy viendo que estas herramientas pues cada vez son capaces de hacer más cosas, ¿qué me depara en el futuro? Aquí hay muchos argumentos a favor de la colaboración entre el humano y la máquina, más que una competencia directa. Tengan muy presente que es muy diferente, por ejemplo, que una persona especializada en un campo utilice una de estas herramientas en comparación de que alguien que no tiene esa especialización lo haga. De entrada, ustedes están viendo que estas herramientas funcionan pues pidiendo directamente qué es lo que se quiere como resultado. No es lo mismo que alguien que se especializó en un tema, regresando a estos ejemplos, alguien que sabe de finanzas, alguien que sabe de gestión de proyectos o alguien que sabe de programación, justo utilice un lenguaje especializado para solicitar algo a la máquina. Desde allí ya hay una ventaja en el caso de ser un experto más auxiliarse de estas herramientas en contraposición de únicamente solicitar algo sin ser experto. Entonces me parece que es un buen punto para tener en consideración y para que ustedes como estudiantes de la facultad justo puedan utilizar estas herramientas de manera responsable, de manera crítica y sobre todo que vaya complementando los conocimientos que ya están construyendo. Entonces así es como me parece que todo este apoyo para estas tecnologías que de repente pues parece que están en todos lados y cada vez se habla más de ellas, ¿verdad? Pero de esta manera me parece que podemos tener mayor claridad sobre cuál es el beneficio que podrían proporcionarnos y sobre todo, en este caso particular, de nuestra facultad. Muy bien, con esto terminamos. Aquí muestro las referencias de todo lo que estuvimos revisando anteriormente. Y también finalizo con mi contacto, que aparece mi nombre completo, Joaquín Navarro Perales, aparece en mis redes sociales, me pueden encontrar con ese nombre y también aparece en mi correo institucional. Entonces les agradezco muchísimo su atención y vamos a ver si hubiera alguna duda para poder resolverla. Muchísimas gracias. En tu semblanza dice que te especializas en la ética. ¿Por qué la ética tiene que ser un criterio importante cuando hablamos de inteligencia artificial en beneficio de la educación? Perfecto, muy buena pregunta. ¿Por qué la ética es importante en el uso de la inteligencia artificial? De entrada, se interrelacionan distintas dimensiones, por ejemplo, el uso de datos. Les comentaba que para que todo esto funcione requerimos una cantidad muy grande de datos. Ahora, preguntémonos de dónde vienen esos datos, cómo se recopilan, cómo se almacenan. ¿Realmente se les pide el consentimiento en todos los casos a las personas que están originando esos datos? Entonces, desde esas preguntas ya se habla de un uso ético de la inteligencia artificial. Entonces, tenemos por un lado la materia prima que son los datos,
requiere todos esos matices éticos. Ahora, si pasamos a algunos otros detalles donde se refleja un poco más la importancia de la ética, podríamos hablar del tema de los sesgos. ¿Cómo es esto? La inteligencia artificial nos permite que a partir de todos esos datos que recopilamos, precisamente se generen cosas nuevas o, como mencionaba anteriormente, nos ayuden a la toma de decisiones. Sin embargo, ¿qué pasa si estos datos tienen sesgos? Es decir, es muy difícil que los datos estén perfectamente equilibrados. ¿Qué es lo que podría pasar allí? Voy a contarles sobre algunos casos donde se han hecho estudios y se han visto los riesgos de este tipo de sesgos. En Estados Unidos, por ejemplo, se llegó a utilizar un sistema para poder predecir el grado que tenían las personas para cometer crímenes. Entonces, ¿qué se hacía allí? Se alimentaba justo el sistema con ciertos datos. Sin embargo, lo que acababa pasando es que se replicaban prejuicios raciales al momento de tener los resultados. Entonces, también la ética es muy importante en este caso, ¿sí? Para fundamentar la manera en la que se están recopilando estos datos y qué tanto los resultados acaban reflejando justo todos estos problemas sociales y tomándolos como si fueran una base. Este es uno de estos casos. Otro ejemplo en el que podríamos hablar también de sesgos es en la representación cultural. También se reportó en el caso de una herramienta en la que justo aparecían imágenes partiendo de ciertos textos. Lo que se hacía era tomar imágenes y la herramienta de inteligencia artificial era capaz de identificar qué era. Por ejemplo, si aparecía la imagen de un gato, entonces la inteligencia artificial era capaz de identificar este es un gato a partir de muchas imágenes de gatos. Sin embargo, cuando se hizo la prueba con fotos de novias, es decir, al momento de sus bodas, el sistema lo que reconocía como novia justo era digamos, la imagen de una novia occidental. Pero cuando había representaciones de países de Oriente, por ejemplo, con sus vestidos tradicionales, no los reconocía así. Entonces también tenemos otro ejemplo de esto, cómo están representados estos datos en su mayoría, y allí entonces cabe toda esta responsabilidad ética. ¿Cómo eso se puede traducir en el ámbito educativo? Un ejemplo que de repente ocurre en este tipo de herramientas aplicadas en educación es que esas herramientas nos pueden sugerir estrategias didácticas. Sin embargo, ¿qué pasa si mi grupo es de 40 alumnos y la sugerencia es para un grupo pequeño de 10? Aquí también ocurre lo mismo. Entonces, en todos esos casos, desde el almacenamiento de los datos hasta cómo se replican estos sesgos, hacen que justo partamos de esta base ética. Y de hecho la UNESCO, por ejemplo, ya tiene ciertos principios que ha definido para poder garantizar esto. Espero que haya podido resolver la duda. ¿Alguna otra pregunta que haya quedado pendiente? A ver, si quieres ponerte de pie y preguntar. ¿La inteligencia artificial puede mentir o inventar datos? Claro que sí. De hecho, eso tiene un nombre específico. A eso se le llama alucinación. Entonces, es el nombre que se le puso técnicamente. ¿Y cómo puede ocurrir esto? Si yo le pido una herramienta, por ejemplo, puedes hablarme de un tema específico y proporcionarme la referencia en formato APA, puede que lo haga bien, lo he comprobado y muchas herramientas sí lo hacen, nos proporcionan un libro reciente o un artículo científico sin problema, pero de repente hay un riesgo de que ocurra esto llamado alucinación y que aparezca información verídica y que aparezca una referencia que realmente tiene toda la estructura, pero al momento de buscarla no la encuentro en ningún lado. Entonces, justo eso es un riesgo cuando la misma herramienta de inteligencia artificial nos da información que no es verídica. Entonces, las herramientas no son perfectas y no quiere decir que esto ocurra siempre. De hecho, de las pruebas que he hecho, la mayoría de las veces todo está sustentado. Sin embargo, sí es un riesgo que tenemos. ¿Qué es lo que podría recomendar para justo evitar esto?
fijarnos en la herramienta que estoy usando, en qué se especializa. Sí, no es lo mismo hacer una búsqueda académica con Perplexity, como mencionaba, donde ya aparecen las fuentes y las recupero, que con ChatGPT, que es una herramienta más general. Entonces, es como les propondría que le dieran la vuelta a ese tipo de cosas, pero sí ocurre y tiene ese nombre específico. ¿Sí quedó resuelto? ¿Alguna otra pregunta? Sí. Si quieres hablar un poco más fuerte para que lo oiga. Sí, hablando del tema de la ética, algo que nos preocupa particularmente en la academia es el plagio. ¿No? El hacer una pregunta, dar una respuesta, y le puedes establecer características del trabajo que quieres, 1, 2, 3 cuartillas, cintas, formando APA, copias y pegas, el alumno copia y pega y ni siquiera lo leyó. Entonces, yo no sé si es la pregunta, ¿consideras que estamos en un cambio de paradigma en el cual hay que redefinir nuestros modelos educativos y replantear a partir de la inteligencia artificial? ¿O más bien hay que ponerle como un freno, como ahorita está haciendo ya los dispositivos móviles en Estados Unidos, por ejemplo, como un experimento, se están prohibiendo que se usen en los salones de clase? Quizá debamos prohibir el uso de la inteligencia artificial de forma radical, o al contrario, darle ya como un hecho y replantear cómo vamos a aprender ahora. ¿Tú cómo lo ves? Es una pregunta interesante con muchos matices. Soy partidario de, en lugar de prohibir, fomentar un uso responsable. Sobre ese tema del plagio, lo que ocurre es que es algo que no es nuevo, porque se podía hacer desde antes, digamos, directamente de internet, o desde antes con las enciclopedias digitales que había, o incluso desde antes directamente de un libro transcribirlo, ¿verdad? Y presentarlo sin las referencias. Entonces, no es algo nuevo. Sin embargo, se hace más especializado hasta cierto punto si alguien tiene ya esa intención, porque si nosotros escribimos la misma pregunta 2 veces, se genera un texto nuevo. Entonces, eso tal vez facilita si alguien tiene esa mala intención. Sin embargo, este cambio de paradigma que mencionas me parece que es un hecho por distintas cuestiones. De entrada, una solución que se ha dado por parte de esta visión un poco más punitiva y más de prohibición es utilizar detectores de texto generado por inteligencia artificial. Hay muchas plataformas que lo que hacen es regresarnos un porcentaje. Nos dicen, este texto probablemente fue generado por inteligencia artificial en un 35% o en un 70%, o al revés, o en un 95% por un humano. Entonces es una respuesta hacia justo este enfoque. Pero ¿qué ocurre? No es un enfoque preciso, porque ha habido estudios que hacen comparaciones sobre esto, y en uno muy específico donde se compararon las principales herramientas, ninguna herramienta superó el 80% de precisión. Entonces es difícil tomarlo como una prueba tal cual. Por lo mismo me parece que es más importante este cambio de paradigma y replantearnos cómo debemos manejar esto. Como decía, soy más partidario del uso responsable. Entonces, más bien, integremos estas herramientas en nuestras planeaciones y, como decía el modelo, lleguemos a proponer algunas actividades que no existían, claramente con nuestra supervisión. Entonces, me parece que más bien este es el camino, en lugar de decir no lo usen, más bien invitar a utilizarlo, pero explicando. En este caso, esta herramienta tiene tal limitación, esta más bien te podría ayudar a utilizar esto, y me parece que el docente debería ser este guía para poder orientar hacia el uso responsable. Qué bueno. Javi, si quieres, por favor. ¿De qué manera los sesgos presentes en el entrenamiento influyen en la toma de decisiones en la inteligencia artificial y qué implicaciones éticas generan en su aplicación técnica? Muy bien. ¿Qué efecto tienen? De entrada, es difícil hablar de datos que no contengan sesgos, porque directamente en la vida cotidiana va a haber eso, va a haber sectores más representados que otros, y de hecho, muchas veces querer hacer lo contrario puede llegar a resultados un poco más complicados. Les cuento un ejemplo antes de responder directamente a la pregunta. Cuando se intentó hacer este equilibrio para disminuir los sesgos en una herramienta de imágenes de Google,
lo que ocurrió es que de repente había un exceso de diversificación y entonces si se pedían imágenes de, por ejemplo, de un militar nazi, de repente había ya una diversificación de los colores de piel que no correspondía realmente a la historia. Entonces es un ejemplo de esa sobrecompensación. Por lo tanto, es complicado hacerle frente a estos sesgos. Regresando al punto, ¿qué efecto tienen en la toma de decisiones? Claramente pueden orientarse a dar resultados que tal vez puedan replicar estereotipos o que de repente se puedan alejar tal vez de lo que pudiera ser un resultado más útil. Entonces puede que se vayan por estos caminos. Hay maneras de hacerles frente, las hay, pero se deben hacer con mucho cuidado, evitar esta sobrecompensación. Más bien, para quienes se encarguen, por ejemplo, de esta parte técnica, hay que tener una visión abierta, una visión plural. Sin embargo, evitar llegar a un extremo de, digamos, ver la diversidad exactamente en todos los matices. ¿Sí me explico? Entonces, concretamente, ¿qué efectos tienen justo estos dos? La posibilidad de replicar estereotipos o darnos un resultado que pudiera ser no tan óptimo. Entonces, eso pudiera tener consecuencias incluso a nivel social. Técnicamente, pues sí podríamos hablar de una precisión reducida. Espero que haya podido resolver tu duda. Gracias. Perfecto. ¿Alguna otra duda? Adelante. En el tema ambiental, ¿es verdad el desastre que tiene el planeta al usar estas inteligencias artificiales? Esa es una pregunta bastante pertinente. Miren, sobre este gasto energético. De entrada, estos sistemas sí requieren tener una temperatura adecuada y justo va a haber procesos necesarios para poder lograrlo y va a haber servidores que estén encendidos todo el tiempo. Entonces, es un hecho que van a requerir un consumo energético constante. Sin embargo, también quisiera mencionarles que últimamente me parece que se difundió esto de manera algo sensacionalista, sobre todo al momento de generar imágenes. Cuando estuvo en tendencia la generación de imágenes de Ghibli, por ejemplo, con ese estilo, fue cuando se difundió bastante esto. Entonces, de entrada, la infraestructura de la inteligencia artificial claramente va a requerir un consumo energético. De repente, como entramos y escribimos y ya aparece todo, es medio difícil dimensionarlo. Pero para que esto funcione, debe haber equipos especializados funcionando y que requieran esta refrigeración. Entonces, es un hecho. Sin embargo, esto se extiende más allá de la inteligencia artificial. Cuando nosotros, por ejemplo, subimos algo a la nube, subimos algo a Google Drive, etc., realmente ocurre lo mismo. Entonces, me parece que debemos ir más allá, también respecto de las redes sociales incluso. Entonces, en respuesta, me parece que es una rama del conocimiento que requiere mayores estudios. He hecho búsquedas y nos hacen falta algunos indicadores un poco más precisos respecto de, en comparación con otras tecnologías, qué tanta energía gasta la inteligencia artificial. Me parece que eso podría ser un poco más objetivo, pero con una respuesta corta, los sistemas sí van a requerir esta refrigeración, van a requerir un gasto energético. Sin embargo, no nada más la inteligencia artificial lo requiere, también todo el resto de infraestructura que utilizamos lo hace. Pues muchas gracias, de verdad, creo que despertaste inquietudes y realmente lo que necesitamos es ir a la vanguardia como universidad y entender este tipo de desarrollo que estamos viviendo. En la Facultad de Contaduría y Administración nos sentimos muy orgullosos de poder dar este tipo de pláticas. Gracias nuestros amigos, compañeros, amigos, alumnos y maestros que en algún momento nos acompañan, pero también a distancia. Esto no nomás es el cupo que está aquí, sino que también nos subimos a la red y esta conferencia y estas pláticas se transmiten y hay mucho más público del que creemos. Y realmente pues, nos sentimos muy orgullosos. Entonces vamos a entregar un reconocimiento al maestro Joaquín Navarro Perales.
que dice así: Universidad Nacional Autónoma de México, la Facultad de Contaduría y Administración otorga el presente reconocimiento al maestro Joaquín Navarro Perales por su participación como ponente de la conferencia Inteligencia Artificial, Educación y Oportunidades para la Comunidad de la Facultad, en el marco del Seminario de Gobernabilidad y Fiscalización, que tengo la distinción de manejarlo. Firmado por Mi Raza Hablará el Espíritu, agosto del 25, doctor Armando Tomé González, director. Pero como tampoco queremos dejar pasar la oportunidad de esta conferencia y de esta plática, vamos a producir un cuaderno, un cuadernillo o un libro, y nada más para comentario de ustedes y sintiéndonos muy orgullosos. Después se juntan 10, 12 conferencias y se produce un libro. Y están en la biblioteca de la facultad, pero también están en la página de la UNAM, Facultad de Contaduría y Administración, y ahí va a aparecer esta plática, el resumen que se tenga que dar. Entonces le entregamos con mucho gusto a Joaquín Navarro Perales unos de los cuadernillos que podemos decir con orgullo que hemos producido. La conservación del patrimonio arquitectónico de la universidad, que nos fue dada por Javier Cortés Rocha, que fue director, secretario de la universidad, etcétera, fue director de arquitectura, y dice: la conservación del patrimonio arquitectónico de la universidad. Otro cuaderno: Introducción al conocimiento de las criptomonedas y sus efectos sobre el sistema financiero, que nos lo dio Emilio Carrillo Pellafiel, y es el cuaderno 54. Pues, por si tienes un día no puedes dormir. Oratoria, el arte de hablar en público, fue una plática que nos dio Jorge Azar y Serio, maestro de la facultad. En alguna época, ahorita no está dando clase, pero es un maestro de oratoria extraordinario. Oratoria, el arte de hablar en público. Es el cuaderno número 56. El 59, información financiera y de sostenibilidad ante los retos globales de la Agenda 2030, Nadima Simón Domínguez, maestra emérita de la facultad. Y ya para terminar, los que les vamos a entregar para quitar el sueño, Luca Pacioli, aportaciones a la cultura contable y administrativa, que fue dada por un servidor en este mismo auditorio, y ya quedó el libro, y es el libro número 63. Es interesante, y es interesante para ustedes, alumnos, que sepan que Luca Pacioli en 1500 inventó nada más la contabilidad, activo, pasivo, capital, nada más, y le heredamos eso de 1500, y desgraciadamente yo creo que muchos alumnos y muchos maestros a lo mejor ni se enteran quién fue el señor Luca Pacioli, y aquí yo di una plática y está el libro, ya está incorporado. Y bueno, aquí un compendio similar a los que hacemos, y aquí vamos a meter uno de los libritos que se van a favor. Y bueno, pues nada más nos queda agradecer la presencia de todos ustedes y la presencia de Joaquín Navarro Perales, que nos dio una plática diferente, interesante, y realmente ojalá y nos despierte la inquietud, porque el día de hoy, no decimos el día de mañana, el día de hoy ya se está utilizando este tipo de servicios, vamos a decir.